Sin más preámbulos, invitamos a continuar a la siguiente conferencia con el profesor Alejandro González. Él se licenció en Matemáticas, premio extraordinario en 2000 en España, completó su maestría en el año 2002 y su doctorado en 2005, en Didáctica de la Matemática Universitaria. Comenzó a trabajar en la Universidad Montreal en 2006, donde tiene el mayor rango académico desde 2017. Ha recibido 2 premios de excelencia en la enseñanza de la Universidad de Montreal en 2009 y 2016. Su área de investigación aborda la didáctica de la matemática en niveles postsecundarios, con especial interés en el cálculo, análisis de libros, prácticas de profesores y el uso de matemáticas por ingenieros. Finalmente, ha estado implicado en varios proyectos en diferentes países para introducir la didáctica de la matemática a profesores universitarios de matemáticas, entre ellos Brasil, Camerún, Chile, Costa de Marfil, Ecuador, Tanzania, en proyectos para reestructurar cursos y programas de formación en Chile y Ecuador, y ha colaborado en programas de maestría en didáctica de la matemática en Brasil y en Túnez. Adelante, profesor Alejandro González, y bienvenido al International Summer School for Professors Training. Gracias a todos por estar presentes, ¿no? con la situación que hay en el mundo y ustedes con ganas de formarse y desde casa. Así que muchas gracias. Agradezco en primer lugar también, antes de comenzar, a Jesús Gabalán por la invitación a participar a este evento y presentarles alguna cosa, y a la organización del evento, que ha estado súper atenta con los correos, las instrucciones y todo el apoyo. Así que muchas gracias pues a todo el mundo que ha estado implicado en esta presentación. También hay otra cosa importante. A ver si... Entonces, hay una palabra clave en el título aquí, el profesor, que tenemos. Entonces, evidentemente hay diferentes tipos de profesores. Están los profesores de la escuela primaria y secundaria, que son evidentemente súper importantes pues, para asegurarse de motivar a los alumnos, de ser buenos líderes en la enseñanza y asegurar que haya alumnos que llegan a las universidades. Pero también es importante a nivel universitario tener buenos profesores para formar buenos profesionales, para formar a los futuros líderes y para dar una formación de calidad en la universidad. Entonces yo en esta presentación voy a centrarme más en el segundo tipo, el profesor universitario, que es más mi área, pero hay una parte en que voy a dar un ejemplo y voy a ir a secundaria, porque me parece que va a ser un poco más accesible para todos los participantes el ejemplo. A ver un segundo que abro aquí una cosa. Bien, entonces, ¿cómo tengo previsto contarles la presentación? Pues voy a empezar un poco, primero, centrando un poco la idea de liderazgo desde el punto de vista de las matemáticas y de la enseñanza de la matemática. Después vamos a ver un poco, bueno, la enseñanza superior, pues qué pasa con las matemáticas y cuáles son los problemas que tenemos en matemática, la enseñanza de la matemática. Para hablar de profesores líderes y profesores que forman bien a sus alumnos, vamos a ver un poco las diferentes dimensiones del conocimiento del profesor según la literatura. Y vamos a ver un caso particular. Bueno, vamos a plantearnos un país que quiera ser líder, tiene que formar a muchos profesionales. Los cursos matemáticos en la universidad forman a esos profesionales, sí o no. Y voy a darles ejemplos específicos para el caso de la ingeniería y voy a terminar con unas conclusiones. Entonces, la primera cosa, pues como les dije, pues, fue Jesús quien me planteó hablar de liderazgo y enfocar la presentación por el tema de liderazgo, que no es mi área. Entonces, bueno, pues tuve que ponerme a buscar definiciones. Bueno, finalmente, ¿qué es el liderazgo? Entonces, una definición rápida que se encuentra es el área de investigación y una habilidad práctica que incorpora la habilidad de un individuo u organización para liderar o guiar a otros individuos, equipos u organizaciones enteras. Entonces ven que la definición va para individuos, pero va para organizaciones, y se puede ir a estructuras mayores como países líderes o instituciones líderes. Uno de los problemas o una de las áreas de investigación en este tema de liderazgo es la formación de líderes. Entonces mi presentación va a estar orientada en ese sentido, en la formación de líderes y el papel de las matemáticas en la universidad para formar a los líderes de mañana y de pasado mañana y de, bueno, de los años que se nos vienen encima. También se va a usar el término de liderazgo un poco para figuras de respeto, ¿no? Personas que tienen una formación muy sólida en su área, que son reconocidas en su área, pues también se les va a llamar líderes. Y nuevamente, pues la formación que esas personas han recibido tiene un papel importante. Y también pues se va a extender a las entidades, por ejemplo, firmas de tecnología, firmas de ingeniería,
grandes multinacionales, etcétera, y evidentemente países. Entonces, los contextos usuales en los que vamos a encontrarle el término de liderazgo de líder va a ser en organizaciones, en gestión de personal, el líder que gestiona, ¿no?, el personal que tiene, en grupos, no necesariamente organizados, sino en grupos de personas, grupos sociales, y en biología, en especies animales, liderazgo en las especies. Y en la literatura que estuve revisando para esta presentación, hay toda una serie de características de los líderes, pero hay dos que me interesan en particular para la presentación de hoy, que es usar el pensamiento crítico y la capacidad de organizar, que es una de las cosas que se trabajan en matemática. Entonces, organizar, ser organizado y tener una visión de conjunto, desmenuzar un problema en mini problemas, se trabaja mucho en matemática, y evidentemente el pensamiento crítico y ser capaz de leer datos y de entender datos y de entender gráficas, producir gráficas. Entonces, es en este sentido que voy a orientar la presentación que tengo preparada para ustedes. De hecho, si miramos en internet la palabra liderazgo y matemática, podemos encontrar noticias pues, como esta. Esta viene de un periódico de Perú que dice que matemáticas y liderazgo son lo más crítico para el empresariado. Entonces hay un periódico en Perú pues, que habla de la importancia de la matemática para formar líderes y formar líderes empresarios. Y aquí tienen otro ejemplo de un periódico de México que justamente por los resultados de México en la prueba de PISA, en la matemática, dice que México va a estar rezagado en liderazgo y que los estudiantes de 15 años carecen de competencias para ser grandes líderes. Todo esto por los resultados en matemática. Entonces, evidentemente, aunque el liderazgo se extienda a muchas áreas y comprenda muchas capacidades y habilidades personales, también hay una serie de áreas científicas y tecnológicas en las que sí es necesario tener un bagaje matemático mínimo al menos. Entonces, es en este sentido que vamos a hablar y hasta qué punto las universidades están formando a estos líderes con estas capacidades matemáticas. Si miramos el resultado de PISA en las diferentes áreas, tenemos aquí en matemática, en lectura y en ciencia. Entonces, a mí me interesa un poco la parte de matemática. Entonces, si miramos qué países están en la cabeza, pues aquí tenemos, ¿no? Tenemos Singapur, Hong Kong, Macao, que es una región de China, Taiwán, que es un país independiente pero que China no reconoce, Japón, China, Corea, Suiza, Estonia, etc. Estos países tienen muchas cosas en común. Una de las cosas en común que tiene, estuve buscando, es si miremos la información sobre el índice de desarrollo humano. Aquí tienen en el último índice 2019, tienen la dirección por si les interesa, y los países que marqué en azul son los países que están en el top 10 de países con mayor índice de desarrollo humano. Si miran los países que están en verde, son los que están entre el 11 y el 20. Entonces, ¿qué podemos ver? Que entre los países líderes en PISA en matemática, encontramos muchos países que son líderes en desarrollo humano. Entre desarrollo humano hay una serie de variables y cuantificadores. Uno de ellos es el desarrollo tecnológico y científico del país. Pues podemos ver que estos países se encuentran también en la cabeza. La única excepción es China, que por eso la marqué en rojo, que está en el top de PISA, pero está en el número 85 de desarrollo humano. Todo el resto de países, como pueden ver, están pues, en el top 10, top 20, y tenemos algunas excepciones en el 22, 30, 24 y 32. Evidentemente, no puedo hablar de causa-consecuencia, sino de correlación. No es porque estos países sean fuertes en matemáticas que son líderes en desarrollo humano, ni al contrario, no es porque sean líderes en desarrollo humano que son fuertes en matemáticas, pero hay muchas preguntas que uno se puede hacer entre la relación entre estas dos variables. Entonces, pues en este sentido, pues que voy a intentar ahondar. Y una de las cosas en las que sí hay consenso es que los países en general, para el desarrollo y para ser competitivos, necesitan de expertos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. En inglés se llama STEM, entonces a partir de ahora siempre que hable de STEM, me refiero a todas estas áreas científicas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces cualquier país que quiera ser puntero y tener un desarrollo importante va a necesitar expertos y profesionales en estas áreas, y sin embargo, algunos reportes en varios países nos indican que van a faltar estudiantes en estas áreas. En el 2012, durante el gobierno de Barack Obama, se publicó un documento firmado por Barack Obama que dice que los Estados Unidos, uno de los países más desarrollados en el mundo, va a necesitar para los años siguientes alrededor de 1 millón de profesionales en las áreas STEM, más de los que están produciendo. Entonces, se quiere ese país, uno de los más desarrollados del mundo, necesita
más de 1 millón de los que están produciendo de profesionales en estas áreas para continuar con su desarrollo. Evidentemente, países como Estados Unidos pueden importar y hacer venir a estos profesionales, pero todos los países no se pueden permitir esto. También en un informe del 2017 de la Sociedad Estadounidense de Formación de Ingenieros, también decía que las necesidades en ingeniería son crecientes, pero sin embargo, debido a las altas tasas de abandono, se puede disminuir el número de ingenieros. Entonces vemos que hay necesidades importantes en formación de profesionales en ciencia, tecnología e ingeniería, pero vemos que hay varios reportes en el mundo, en particular en Estados Unidos, que nos dicen que nos faltan estudiantes para formarse en estas áreas. Entonces, lo que voy a mostrarles hoy es que una de las razones por las que faltan estudiantes es por las matemáticas. Entonces, evidentemente hay algo que tenemos que pensar y tenemos que corregir. Entonces, es importante en la formación de profesores de atraer a los estudiantes de secundaria a las áreas científicas. Entonces, necesitamos profesores formados y capaces de motivar a esos estudiantes de secundaria para que quieran hacer carreras en ciencia y tecnología, y evidentemente necesitamos profesores formados que puedan mantener a esos alumnos y que esas altas tasas de reprobación pues disminuyan de manera considerable. Esto me lleva al segundo punto. ¿Qué pasa con las matemáticas en estas formaciones? ¿Qué pasa con la matemática en la formación de ingenieros, químicos, biólogos, ingenieros, creo que ya lo he dicho, etcétera? Pues bueno, hay en la literatura varios problemas identificados con los cursos de matemática. El primero, y eso está súper documentado, es que los cursos de cálculo, que suele ser el clásico de primer año, y los de matemática general, álgebra lineal también suele aparecer, plantean desafíos importantes para los estudiantes en general y de manera generalizada a nivel internacional tienen altos índices de fracaso y de abandono. Esto se da en todas las titulaciones STEM, en particular en ingeniería. Entonces, un primer problema es, bueno, los alumnos llegan al primer año y se suele decir, el filtro es matemática. Si usted pasa matemáticas, si usted sobrevive a cálculo 1, usted puede hacer ingeniería. Si usted no sobrevive a cálculo 1, pues tendrá que hacer otra cosa. La situación llega hasta extremos que en países, bueno, por mi trabajo en diferentes universidades en España, universidades en Ecuador, me cuentan que hay alumnos que llegan a tercer y cuarto año de ingeniería y aún les queda cálculo 1. Evidentemente, esto envía un mensaje. Si su alumno llega a tercer y cuarto año, quiere decir que no necesita cálculo. Si todavía no lo ha aprobado y es capaz de llegar al tercer y cuarto año, pues será que lo que están dando en ese cálculo no está necesario para que sea un buen ingeniero. Entonces, un problema importante es que alumnos reprueban por una asignatura que parece que no tiene gran efecto en el resto de los estudios. El segundo problema, y está relacionado con el primero, es que está documentado también que los cursos de matemáticas de primer año se centran en habilidades técnicas y en enfoque matemático. Básicamente, son los mismos cursos que uno puede encontrar en una facultad de matemáticas. Es cursos de matemáticas para matemáticos, pero hay una gran diferencia en la terminología y la notación y en la forma de trabajo del programa en el que se encuentran esos cursos, lo cual me lleva al tercer punto. Hay, ¿cómo se dice? Hay diferencias importantes, lo que se suele llamar un gap de la literatura anglófona o un vacío entre los enfoques y las prácticas de los cursos de matemática de primer año y los enfoques y las prácticas del resto de cursos que el estudiante va a encontrar. Entonces, nuevamente, si ese curso está en primer año para formar para el resto, pero los contenidos, los enfoques y las competencias son distintas, ¿hasta qué punto ese curso está realmente formando profesionales? Como resultado, y está documentado también, en particular los estudiantes en general, en particular los de primer año, van a decir que les han enseñado matemáticas pero no saben para qué, o que les enseñaron matemáticas que no sirve para nada. Entonces, en general, los alumnos no van a ver la relevancia entre lo que se les enseñó en matemáticas y la formación. Y de hecho, muchos van a cuestionar por qué tengo matemáticas o cálculo en primer año si luego no lo necesito. Entonces, ese es uno de los problemas que vamos a intentar estudiar hoy. Y, por supuesto, los problemas no solo están para los alumnos, sino para los profesores. Los profesores de cursos matemáticos en programas como ingeniería, economía, química, biología, etcétera, tienen el desafío de motivar e implicar a sus alumnos. No olvidemos, el alumno llega al primer año y ya le han dicho que cálculo va a ser difícil, que cálculo lo va a reprobar y que cálculo no le va a servir para nada. Entonces, el profesor de cálculo recibe a un alumno que ya está predispuesto
y bueno, va a tener un desafío importante para motivar a ese alumno, pero también para integrar prácticas del programa de formación de química, biología, economía o ingeniería en su curso de matemáticas para que su alumno vea la pertinencia. Entonces, como ven, actualmente la situación del curso o los cursos de matemática en diferentes programas científicos y tecnológicos es problemática a nivel mundial, en algunos países más que en otros, pero es un retrato que a nivel mundial se da de forma generalizada. De hecho, algunos programas de ingeniería culpan a los cursos de matemáticas de hasta 1/3 de los abandonos de los estudiantes. Entonces, fíjense, hace 2 diapositivas les digo, ¿hace falta ingenieros? Países como Estados Unidos dicen que necesitamos ingenieros, y por otro lado, 1/3 de los alumnos que entran en ingeniería abandonan por las matemáticas. La pregunta que hay que hacerse es, ¿tiene sentido esas matemáticas? ¿Realmente van a hacer que ese alumno sea un buen ingeniero? ¿O no tiene sentido? Esas matemáticas no tienen que ver con la formación que se le va a dar. Entonces, es de eso que les voy a intentar hablar hoy. La situación, si se sigue acumulando y en una época en que las universidades cada vez más son accountable, deben rendir cuentas a la sociedad y a la población, pues puede llevar a que los decididores o los organizadores de diferentes programas cuestionen el papel de esos cursos de primer año o de otros años en la formación de los alumnos. De hecho, ya hay un movimiento y en algunos países, conozco casos en Dinamarca, donde ya el curso de matemáticas se da con profesionales de ingeniería, y el caso más extremo en algunas universidades en Estados Unidos, los departamentos de ingeniería ya no quieren que los departamentos de matemáticas den los cursos de matemáticas, son los propios departamentos de ingeniería quienes dan esos cursos. Eso tiene consecuencias económicas también para las facultades de matemáticas. Una de las grandes fuentes de ingreso de los departamentos y facultades de matemáticas son justamente los cursos para otros programas, sobre todo de ingeniería. ¿Qué pasa para el financiamiento de esos departamentos y facultades si de repente esos departamentos ya no dan esos cursos de matemática? Entonces, como ven, hay muchos elementos que van más allá del contenido y que tienen que ver con cuestiones económicas, sociales y un elemento que yo quiero abordar con ustedes de formación de profesionales. Evidentemente, como mi área es la matemática, yo enfoco mi presentación con la matemática, pero podríamos tener el mismo debate con otras disciplinas que se consideran clave para la formación y podríamos cuestionar si son tan clave o no lo son. El debate no debe ser un debate de opiniones, sino un debate de datos, un debate científico. Entonces, en ese punto les voy a dar datos de qué nos dice la investigación a fecha de hoy. 2 cosas en las que me voy a centrar. Esos alumnos que no llegan al primer año en ingeniería, economía, biología, química, etcétera, van a estar enfrentados o confrontados a 2 cosas: el profesor y el programa, los contenidos del curso. Entonces, voy a pararme primero en el profesor y luego voy a pararme en los contenidos del curso y el enfoque y el papel de ese curso en el programa. Sobre el profesor, hay un pionero en la investigación en didáctica que apareció en los años 80, pero todavía se sigue citando. Su trabajo fue uno de los primeros que puso las bases de la investigación sobre conocimiento del profesor, y es Schulman. Lee Schulman se llama. En su época, en los 80, él sentía que había mucha literatura sobre educación, gestión de clases, organización de actividades, distribución del tiempo, etcétera, pero que había cuestiones fundamentales que no aparecían en la literatura. Él decía, bueno, el profesor tiene que gestionar la clase, sí, tiene que organizar, sí, tiene que hacer muchas cosas, pero tiene que enseñar. Y en esa época, en los 80, él sentía que faltaba literatura sobre la enseñanza en particular. En particular, él sentía que faltaba literatura sobre el contenido de los cursos. Por ejemplo, las explicaciones que el profesor tiene que dar, ¿de dónde vienen? Vienen de la experiencia, vienen de la formación. ¿De dónde vienen esas explicaciones? ¿Son adecuadas? ¿No son adecuadas? ¿Cómo el profesor decide qué tiene que enseñar? ¿Solo el programa, solo el currículum? ¿O hay una parte personal? ¿Cómo representarlo? El profesor decide empezar por una definición, por un teorema. Esas decisiones, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se crean en el camino, en el andar del profesor? Schulman estaba interesado en estas cuestiones, y él decía, la psicología cognitiva y los trabajos de pedagogía general y de educación han dado algunas respuestas, pero faltan respuestas desde el ángulo del alumno y del ángulo del profesor, la formación del profesor y ese contenido que se trabaja. Entonces, en ese sentido, Schulman hace su gran contribución, que consiste en distinguir dimensiones del conocimiento de los profesores a cualquier nivel, primaria, secundaria, universitaria y en cualquier disciplina. Schulman dice que cualquier profesor tiene que tener un conocimiento de la disciplina que va a enseñar,
Pues si usted va a enseñar inglés, tiene que saber inglés. Si usted va a enseñar biología, tiene que saber biología. Si tiene que enseñar matemáticas, tiene que saber matemáticas. Entonces, hay primero un conocimiento de la disciplina, del contenido disciplinar. Otro tipo de conocimiento es un conocimiento curricular. Usted enseña en una institución, entonces tiene que saber de dónde vienen sus alumnos, qué se supone que tienen que saber sus alumnos, qué le dice su institución que tiene que enseñar en su curso, qué cursos vienen después, qué materiales hay disponibles, cuáles son los libros más recomendados, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una serie de conocimientos curricular pues, que ayuda a uno a tomar decisiones. Pero la piedra angular del trabajo de Schulman fue introducir una dimensión nueva que no existía en la literatura y que es fundamental para la enseñanza. Él lo llamó Pedagogical Content Knowledge, lo que literalmente se traduciría como conocimiento pedagógico del contenido, pero el sentido de pedagógico en inglés y en español y en otras lenguas latinas no es el mismo. Entonces se suele usar conocimiento didáctico del contenido. Entonces, ¿qué es el contenido? El conocimiento didáctico del contenido. Entonces, Schulman dice que incluye una toma de conciencia del orden significativo y de la organización de los temas, por ejemplo, saber por dónde hay que empezar, qué analogías y qué ejemplos son recomendados, comienzo por una definición, comienzo por una actividad, etc. Hay toda una serie de cosas que van más allá del contenido. También, en las propias palabras de Schulman, son la forma de representar el tema que lo hacen comprensible para otro. Entonces, sí, usted puede saber mucha matemática, pero usted tiene que saber hacer que esa matemática sea accesible a un público que no es experto en matemática. Schulman añade, también incluye un conocimiento de las razones por las que el aprendizaje de un cierto tema es fácil o difícil, de las concepciones y preconcepciones de los estudiantes, de qué tipo de conocimiento ellos aportan con ello, y si estas preconcepciones son erróneas, pues estrategias probablemente eficaces. Entonces, como ven, va mucho más allá de solo saber contenido, uno tiene que saber mucho más y prever dificultades típicas, falsas concepciones de los alumnos, ejemplificar, explicar la misma forma de diferentes maneras para diferentes públicos, etc. De hecho, desde los trabajos de Schulman y la integración de esta dimensión, la literatura nos ofrece muchos ejemplos de que un dominio de los profesores de cualquier nivel solamente del contenido no garantiza un dominio del conocimiento didáctico del contenido. En otras palabras, usted puede saber mucha matemática, usted puede ser diplomado o doctorado en matemática, pero eso no garantiza que usted pueda enseñarlas de manera adecuada. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, el ejemplo que busqué viene de secundaria, porque dije, bueno, a lo mejor no todos son profesores de matemática en la universidad, pero hay un contenido que seguro que todos han visto en sus estudios, la división de fracciones. Todos han visto las fracciones, ¿verdad? Todos han visto la suma de fracciones, la resta de fracciones, y bueno, la división de fracciones. Y infelizmente no los tengo cara a cara para preguntarles, ¿se acuerdan de cómo dividir fracciones? ¿Y han usado la división de fracciones en su vida para hacer alguna cosa? Entonces son dos preguntas que suelen aparecer en los alumnos. Los alumnos durante 2 o 3 años de secundaria aprenden, entre comillas, a dividir fracciones, se les obliga a dividir fracciones, pero muchos ciudadanos realmente no saben para qué sirve dividir fracciones, por qué, incluso el algoritmo, por qué funciona. Vamos a ver un ejemplo particular. Aquí tenemos 5 sextos divididos por 1/3, es una división bastante estándar. Entonces, imagino que si se acuerdan, ¿verdad? Si se han olvidado es normal, porque se enseña, pero luego no se suele utilizar en la vida, pero los que se acuerden, pues sabrán que este cálculo se hace así. Se nos dicen, usted tiene que dividir por 1/3, entonces le da la vuelta, pone 3 sobre 1, multiplica. Entonces, por magia, usted hace su cálculo y tiene 2,5 como respuesta. Entonces, imagínense el alumno, yo tengo que dividir, pero me piden que dé la vuelta y multiplique. ¿Pero por qué para dividir hay que multiplicar? Hay toda una serie de cosas aquí que si el profesor solo explica el algoritmo, el alumno nunca va a entender. Y evidentemente el alumno puede tener muchas preguntas que el profesor puede que no sepa responder. Entonces, el profesor sí tiene que saber dividir fracciones, pero no vale con que él sepa dividir fracciones para enseñarlas. Tiene que saber más porque los alumnos van a poner más preguntas. Es probable que le hagan preguntas. Entonces, usted, si solo da el algoritmo, pues a lo mejor no está cumpliendo completamente con la función de formación, que consiste en hacer que el contenido sea accesible, que interprete las preguntas y las producciones de los alumnos y sea capaz de explicar y representar pues, diferentes procedimientos para los alumnos. Entonces vamos a ver otras interpretaciones que imagino que nunca les han contado.
habíamos visto esta interpretación y habíamos visto que el cálculo daba 2,5. Entonces, ¿qué quiere decir esta división de como resultado 2,5? Una interpretación es la siguiente. Cuando yo divido 8 dividido por 4 y me da 2, quiere decir que 4 entra 2 veces en 8. Entonces aquí la pregunta es ¿cuántas veces 1/3 entra en 5/6? Entonces si yo hago aquí la representación, ven que tengo el intervalo de 0 a 1 y aquí tengo esta bolita aquí, es 1/3. Ven que entra 1, 2 y 3 veces en 1. Mi pregunta es ¿cuántas veces entra 1/3 dentro de 5/6? Ven que aquí tengo 5/6. Entonces 1/3 entra una vez, entra 2 veces y media vez. Por eso la respuesta al cálculo es 2,5. Entonces, esto es un conocimiento que muchos maestros de secundaria y universitarios no tienen. No es culpa de ellos, es que nunca se les enseñó en la universidad. Nunca nadie abordó ese tipo de cosas con ellos. Muchos alumnos van a preguntar también, bueno, pero ¿por qué hay que invertir y multiplicar? ¿Eso de dónde viene? Y nuevamente, hay muchos maestros y profesores que no saben por qué. Y realmente esto viene de propiedades básicas de la aritmética. Yo puedo representar 5/6 dividido por 1/3 de esta manera, multiplico por 1, escribo una fracción equivalente que dé 1, y el resto es pura operatoria, y llego a la expresión que se da. Entonces, como pueden ver, entre imponer el algoritmo y descubrir el algoritmo, hay una diferencia importante. De hecho, hay otra interpretación, que sería la siguiente: ¿de qué número 5/6 representa 1/3? Entonces, si yo tomo nuevamente 5/6 aquí, y lo hago 3 veces, porque quiero ver de qué número es 1/3, entonces 5/6 una vez, 5/6 2 veces, 5/6 3 veces, llego a 2,5, que es también la respuesta a la división. Entonces, como ven ustedes, una cosa que es muy algorítmica y muy abstracta, hay diferentes maneras de explicarla para hacer que los alumnos puedan visualizar, entender e intentar comprender mejor el algoritmo que se les da. Este ejemplo es de secundaria, pero pasó lo mismo en la universidad. Se enseña a los alumnos series numéricas, sumas infinitas, se enseñan derivadas, se enseñan límites infinitos, y muchas veces se da el algoritmo, el teorema, y ya. Pero muchas veces el alumno todavía no entiende, se le da el algoritmo, se le pide que use el algoritmo, pero el alumno no sabe para qué está aprendiendo ese algoritmo ni para qué sirve, aparte de para resolver la tarea que le da el maestro. Entonces, Deborah Ball, que es una de las investigadoras que más ha trabajado en didáctica sobre la formación de maestros de matemáticas, ella identifica 3 suposiciones tácitas en la formación inicial de maestros de secundaria en los Estados Unidos. Estas 3 suposiciones aparecen en muchos otros países. La primera es que los temas de la escuela son simples, y bueno, usted ya vio eso en la escuela. Por tanto, cuando se forman maestros de la escuela, usted no tiene que ver esos contenidos en la universidad. Usted ya hizo primaria y secundaria, entonces ¿para qué vamos a volver a enseñarle primaria y secundaria? Lo que se va a hacer es darle cursos de matemática universitaria, para que así usted va a estar mejor formado para enseñar en secundaria. Entonces, la investigación nos demuestra que estas suposiciones implícitas suponen que usted para enseñar tiene que saber mucha matemática. Este supuesto aparece mucho en secundaria y evidentemente aparece en la universidad. Entonces, ¿quién es elegido para dar un curso de matemática? Pues la persona que se gradúa en matemática, o que tiene maestría o doctorado en matemática. Entonces, se supone que como usted sabe mucha matemática, matemática muy avanzada, usted tiene las herramientas para enseñar matemática en primer año o en segundo año o en cualquier otro año. Entonces, como ven, no es necesariamente el caso. Usted puede saber mucha matemática formal, pero eso no garantiza que se haya desarrollado un conocimiento didáctico del contenido y poder ser capaz de explicar el mismo contenido con ejemplos, con visualización, con aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los primeros problemas que vamos a encontrar en la formación universitaria y preuniversitaria en matemática es justamente este. Se ha insistido mucho en la formación matemática de los profesores, y no quiero que me malinterpreten. Evidentemente, el profesor tiene que saber matemática, yo no digo que no. Si usted va a enseñar matemáticas, tiene que saber matemática. El problema es que no se ha ofrecido o ninguna o suficiente formación didáctica de la matemática. Entonces, usted lo que va a hacer es repetir lo que hicieron con usted cuando usted era alumno de secundaria o de universidad. Va a enseñar lo mismo de la misma manera, y las mismas dificultades que sabemos desde hace 30 años van a continuar, porque en ningún momento ha habido un trabajo didáctico para poder representar mejor este contenido. Entonces, esto es un poco lo que les quería contar por parte de los maestros
Y ahora vamos a ver un poco qué pasa con los programas y con los cursos de matemática. Entonces, Le quedan la 2 pregunta minutos, profesor que yo Alejandro. hago es, ¿los cursos universitarios ¿Me escucha? forman a los futuros profesionales? Para ver esto, tenemos que saber que esto es un área que se desarrolla cada vez más en didáctica de la matemática y justamente la investigación sobre el papel de los cursos de matemática como service course en inglés, como curso para formar profesionales, podríamos decir en español, atrae cada vez más investigadores. ¿Por qué? Pues porque en la universidad la mayoría de alumnos que toman cursos de matemáticas no es para ser matemático, es para hacer otra cosa, pero les han impuesto uno o varios cursos de matemáticas. Entonces, a nivel mundial se estima que más de 70 o 80% de los alumnos universitarios que siguen cursos de matemática es porque ese curso está en un programa de formación de otra cosa. La segunda razón, como les mostré al comienzo, es porque esos cursos son problemáticos. Hay tasas de abandono y de fracaso muy altas, de manera que típicamente se va a decir que el curso de matemáticas de primer año es el filtro. El alumno que pasa a través de ese curso puede continuar con su formación, el que no pasa tiene que hacer otra cosa. Entonces vamos a intentar un poco mirar de cerca qué pasa con esos cursos y si cumplen con el papel que se supone que deben cumplir. Un trabajo muy reciente de Brian Edgar Faulkner, yo tuve la suerte de estar en contacto con él porque yo hace tiempo que trabajo con formación de ingeniero y Faulkner en 2018 acabó su tesis sobre ingeniero, entonces me contactó por correo y hemos estado en contacto. Faulkner en su tesis entrevistó a 24 profesores de cursos de ingeniería que tienen cálculo como prerequisito, o sea, la institución ha decidido que para usted hacer estos cursos necesita cálculo. Entonces, Brian Edgar Faulkner fue a entrevistar a 24 profesores de estos cursos. Estos profesores decían que cuando el alumno llega a su curso después de haber hecho cálculo, debería tener ciertas habilidades. Una en la que todos los participantes estaban de acuerdo es la capacidad de usar e interpretar modelos matemáticos. Otra era escoger y manipular las expresiones simbólicas y algebraicas más apropiadas para un determinado ejercicio, pues según el contexto y el tipo de ejercicio, hay cierta notación o expresión o representación que es más adecuada para resolverlo. Y la capacidad de utilizar software para realizar eficientemente cálculo. Como pueden ver, hay un gran consenso entre estos 24 profesionales de ingeniería sobre qué habilidades un alumno que ha hecho cálculo debería traer. Pues bien, están todos de acuerdo que los alumnos no traen esas habilidades. El alumno hizo cálculo, hizo alguna cosa, pero no desarrolló estas habilidades que son las que necesitan para los cursos profesionales. Entonces, la literatura, les acabo de dar el caso reciente de Faulkner, desde 2018-2019, pero hay otros trabajos que les voy a hablar que apuntan a una discrepancia entre el enfoque y el contenido y las habilidades de los cursos de matemáticas y los enfoques, habilidades y contenidos de los cursos profesionales en los programas de ciencia y tecnología. Entonces vamos a ver un poco. Una cosa que es importante, y por eso la investigación ha crecido en los últimos 10 años, es hay que evitar que sea un debate de opiniones. La matemática es importante, usted necesita, o sea, vamos a dejar de lado las opiniones, vamos a investigar, vamos a recopilar datos de cuáles son esas necesidades y esas prácticas para analizar cuál es el papel de la matemática. Les doy, antes de contar la investigación, les doy un caso, una broma. Esto está sacado de una página de ingenieros, de una asociación de ingenieros, en la que nos muestra en este eje la etapa de la vida, entonces primaria, secundaria, college, universidad y el trabajo. Y aquí es el nivel de habilidad matemática que se necesita. Insisto, esto es de una página de una organización de ingenieros. ¿Qué es lo que nos dice? Pues si usted en primaria comienza con números y contar, operaciones básicas, geometría y álgebra. Cuando usted llega a secundaria y postsecundaria, bachillerato, continúa su álgebra con funciones trigonométricas, números complejos, cálculo avanzado, y ya llegan, ¿no?, sus cursos universitarios de cálculo y cálculo avanzado. Pero cuando usted llega al lugar del trabajo, su necesidad matemática realmente está a este nivel. Utilizar Excel, una base de datos, una tabla y apenas más. Entonces es una broma que aparece mucho entre ingenieros. Entonces vamos a analizar hasta qué punto es una broma y hasta qué punto es verdad. Uno de los trabajos pioneros en didáctica sobre la formación de ingenieros es Kent y Noss en el Reino Unido. Lo que ellos hicieron fue caracterizar algunos aspectos del uso de las matemáticas por los ingenieros a través de entrevistas y cuestionarios. Sus resultados, lo que ellos nos dicen es que los ingenieros de estructura
no usa matemáticas sofisticadas en sus carreras profesionales. Sin embargo, se les pide matemáticas sofisticadas en su formación universitaria. De hecho, hay varios testimonios y hay un caso particular de un consultor que afirmaba que para los ingenieros civiles, 95% del trabajo que hacemos, las matemáticas son de nivel básico. Muchos de nosotros usamos contenido de cálculo, lo cotidiano son multiplicación y una comprensión de estadística. Entonces, son los propios profesionales que nos están diciendo cosas, y como conclusión, Kent y Noss dijeron que el contenido matemático que estas personas se les ha obligado a estudiar, en realidad se transforma en otra cosa, y solo los restos vestigiales de la matemática postsecundaria permanecen en la matemática que usan en la actividad, pero en la práctica usan matemática bien básica. De hecho, Faulkner, en su tesis, analizó los deberes de un curso de estática del primer año de ingeniería, que tiene cálculo como prerequisito. Y sus análisis muestran que solo 7 de los 84 ejercicios del curso, casi un 8%, necesitan conocimiento explícito de cálculo, y 5 de los 7 están en el mismo capítulo. El trabajo de Faulkner concluye que un alumno que no sabe nada de cálculo puede sacar una nota de A- de 92% en este curso en el que se pone como prerequisito cálculo. De hecho, él hizo una tabla en la que ustedes pueden ver el contenido de cálculo en amarillo, donde es ciertamente necesario, en azul, donde puede ser, y en gris lo que realmente aparece. Si se fijan, lo que aparece en todos los capítulos del curso de estática son expresiones algébricas, área-volumen, manipulación trigonométrica y saber entender un texto y entender cuando se dan instrucciones. Entonces, como pueden ver, ese 8% de tareas que necesitan cálculo están en este capítulo. El resto el alumno lo puede hacer sin conocimiento explícito de cálculo, que es lo que se le ha pedido para que haga este curso. Otro estudio muy reciente es la tesis doctoral de Pierre-Vincent Quéré en Francia. Yo estuve en el jurado de su tesis, y él lo que hizo fue una encuesta en línea completada por 261 ingenieros franceses. Es una de las muestras más grandes hasta ahora en investigación, y de los participantes solo el 24% cree que la formación matemática universitaria era adecuada a su trabajo profesional. El 52%, más de la mitad, afirmó que la formación estaba mal adaptada a sus necesidades. De ello, sobre si usa matemática universitaria en su trabajo, casi la mitad responde afirmativamente. Evidentemente, luego habrá que ver de lo que usan, qué es lo que usan, si uno quiere repensar los cursos de matemática en estos programas. Y un dato importante, solo el 43%, menos de un cuarto de la muestra total, dicen que necesitan conocimientos de cálculo, de cursos de cálculo. Entonces, atención, se pone un curso de cálculo obligatorio en primer año, 1/3 de los alumnos reprueban y abandonan por el curso de cálculo, y cuando vamos al lugar de trabajo, menos del 25% nos dicen que necesitan cálculo. Entonces, como pueden ver, hay una disparidad importante en lo que se está pidiendo en los programas y las necesidades profesionales para las que se quiere formar. De hecho, también Pierre-Vincent Quéré encontró que a todos estos ingenieros, cuando se les preguntaba pues, qué necesitaban, la mayoría decían también que necesitaban habilidades de modelización que no se les habían dado en la formación universitaria. Tuvieron que aprender por sí mismos en el lugar de trabajo a modelizar, porque esto no se les enseñó en los cursos de matemáticas. Yo he estado trabajando también con unos estudiantes aquí en el mismo tema. Hemos trabajado en 2 cursos de ingeniería, resistencia de materiales para ingeniería civil y electricidad y magnetismo para ingeniería eléctrica. Y lo que hemos visto, les voy a dar el primer caso de resistencia de materiales. Pues por ejemplo aquí en el caso de las vigas, pues se estudia la fuerza. Y un elemento importante para los ingenieros es, la viga no se puede romper, hay que calcular dónde la fuerza es máxima para asegurarse que la viga en completo resiste a esa fuerza. Pues como pueden ver, las herramientas pues llevan evidentemente al cálculo. Aquí tenemos derivada, y la fuerza de corte que hace que la viga tienda a romperse y el momento flector que hace que se compense para que no se rompa, pues se definen como integrales, como ven aquí. Y tiene sentido, claro, yo calculo esta distribución sobre un intervalo, pues lo que tengo es una integral. Entonces, evidentemente voy a tener aquí la integral de estas 2 fuerzas. Entonces, sí, el ingeniero va a usar integrales para definir cosas. ¿Quieren ver cómo se resuelven los ejercicios de este capítulo? Aquí les enseño uno. Aquí se da una viga con una carga puntual aquí, una carga puntual aquí y una distribución aquí. El ingeniero tiene que calcular dónde el momento flector es máximo.
usa unas fórmulas aritméticas basadas en el principio de que la suma de las fuerzas es igual a 0, calcula los valores donde le falta, aquí y aquí, y tiene que saber, aquí, como la carga es 0, es una constante, y calculo, el valor lo tengo calculado aquí 18, 18, aquí, como la fuerza es 0, es otra constante, calculo menos 2, etcétera, etcétera, y él sabe aquí, como una distribución uniforme, aquí va a ser una lineal. Si ustedes ven, esta es la gráfica del momento flector. Si ustedes ven, esta gráfica es la gráfica de la integral de esta gráfica. Sin embargo, en la resolución no se calcula ni una sola integral. Entonces, sí, uno se pone las lentes de matemático y, claro, aquí hay integrales. Yo esto lo puedo resolver con integrales y esto también. Pero el ingeniero no va a usar la integral. Esto funciona por integrales, pero en la práctica no se usa la integral. El alumno va a usar cálculo y este gráfico se hace a mano alzada. De hecho, en el lugar de trabajo se hace con un computador, vamos a ser claros, pero en esta asignatura pues se hace con la mano alzada. O sea, el alumno no tiene que calcular ninguna primitiva ni ninguna ecuación, como pueden ver. Y aquí les doy otro ejemplo más corto nuevamente. Hay una distribución aquí. El alumno va a calcular esta gráfica, va a calcular esta. Aquí el momento flector es máximo. Entonces, aquí donde hay mayor tensión, hay que hacer la viga para que pueda resistir a esta tensión en este punto. Ese es el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente ven que estos conceptos se basan en integrales, sí, pero en la práctica no se necesita calcular integrales. De hecho, lo que vimos analizando el curso completo, pues son que las integrales aparecen para definir cosas, pero sin embargo, en la parte práctica, apenas se necesita. El alumno va a usar fórmulas y tablas, y en el caso que tiene que calcular una integral, lo más difícil va a ser pues, una potencial. Y el énfasis va a estar más en el concepto porque se van a definir contenidos de ingeniería que en todas las habilidades técnicas que se enseñan en un curso de cálculo, porque lo más difícil que va a integrar es esto. De hecho, aquí tiene la repartición de momentos en que el alumno necesita calcular una integral, en que aparece en la teoría, aparecen los problemas, pero ven que el número es muy bajo. De hecho, la función que aparece más para integrar es una potencia, x a la n. Entonces, en la distribución van a ver que en todo el libro, en todo el curso, el alumno tiene que calcular solo una vez la integral de un seno, solo una vez la integral de un coseno. El resto son constantes y potenciales, y una vez uno dividido por x. Entonces, hay que replantearse, si se pide que estos alumnos hagan cálculo para seguir este curso, hasta qué punto hay una adecuación entre el contenido de cálculo y lo que el alumno necesita después. Esto me lleva un poco pues a ir a concluir algunas cosas con ustedes. La primera, como vimos desde el comienzo, es que se pierden muchos líderes potenciales en las áreas de ciencia, tecnología y desarrollo de muchos países por causa de las reprobaciones de los cursos de matemáticas y los abandonos por culpa de estas reprobaciones. Entonces, como vimos al comienzo, los países líderes y los países con mayor índice de desarrollo humano necesitan desarrollo en ciencia y tecnología. Sin embargo, se están perdiendo a muchos estudiantes, a muchos posibles líderes, por fracaso en un curso de matemática que parece que no tiene efecto en los cursos profesionales ni en la profesión para la que se está formando. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es si estos cursos están alineados con las competencias profesionales del programa que se encuentran. Nuevamente, el debate no puede ser de opiniones. La matemática es importante. No, vamos a ver si la matemática se está dando es útil para la formación que se quiere dar, que continúa la formación del profesional. En los ejemplos que les he mostrado hoy, espero que haya quedado claro que en el caso de ingeniería, la investigación que existe nos indica que no, que las necesidades, tanto para los cursos profesionales de ingeniería como las necesidades profesionales, son muy diferentes de lo que se asume tradicionalmente en los cursos de matemática. De hecho, el modelo de los cursos de matemáticas de primer año de cálculo viene de la Escuela Politécnica de París, de la época de Lagrange. Entonces, imagínense desde cuándo vienen esos modelos, y hay que preguntarse si esos modelos corresponden a lo que se espera en el siglo XXI. Por ahora, el modelo es, el matemático le dice al ingeniero lo que necesita, o al economista, y hay que pasar en el siglo XXI un modelo en el que el economista o el ingeniero nos dicen lo que hace y lo que necesita, y entonces intentamos ver qué herramientas matemáticas son necesarias. Yo hoy les he dado ejemplos de ingeniería, que es el área que trabajo más, pero en la literatura están apareciendo ya ejemplos en biología, y qué biología necesitan qué matemáticas necesitan los biólogos, y economía,
No sé si entre ustedes hay alguien del área de económicas, pero hay un concepto que se llama el coste marginal, que se define como una derivada, pero no funciona como las derivadas del curso de cálculo. Entonces, hay un problema para los estudiantes porque en cálculo se da derivada con una definición, que es la definición matemática, pero en el curso de economía, el coste marginal, que se define como una derivada, no funciona igual. Entonces, ¿sería posible en el curso de matemática hablar de la derivada que ellos van a usar para hablar del coste marginal, por ejemplo? Como pueden ver, hay una necesidad importante de herramientas conceptuales. Entonces, como vieron en el libro que les mostré, el ingeniero necesita entender esta idea de distribución, que es una idea de integral para entender estas fuerzas que tiene que medir, pero necesita menos pasar semanas haciendo a mano cálculos de primitivas, cálculos de derivadas, etc. Entonces, hay que proponer cursos de matemáticas que desarrollen más un pensamiento crítico que va a ser útil para los ingenieros, los economistas, los biólogos, los químicos, etc. Y, como hemos visto, es una de las características del liderazgo, el pensamiento crítico. Entonces, lo que la investigación nos está diciendo es, en la matemática que se está dando actualmente, no desarrolla pensamiento crítico, desarrolla aprender de memoria un montón de fórmulas que luego no se van a usar en el resto de la formación. Por tanto, es fundamental la colaboración. Hay que evitar, ¿no?, esas situaciones de los matemáticos saben una cosa, los economistas e ingenieros saben otra, y hay que sentarse juntos para, bueno, pues mientras más el matemático sepa lo que va a usar el ingeniero, o el economista, o el químico, mejor podrá preparar un curso de matemáticas que sirve, pues, para este público. De hecho, uno de los desafíos que vimos es justamente las dificultades que hay y el desfase. En matemáticas se va a poner el énfasis en la memoria, hacer cosas a mano y aprender un montón de fórmulas de memoria, mientras que los cursos profesionales, les acabo de enseñar, es otro tipo de habilidades que se necesitan. Y en el lugar de trabajo, los profesionales nos están diciendo, sí, también, que no necesitan estas matemáticas. Por tanto, es importante tener esto en cuenta para formar a la próxima generación de líderes en economía, en ingeniería. Fíjense, ahora que estamos en una crisis mundial, en una pandemia mundial, los líderes, ¿quiénes han sido? Pues todo lo que es epidemiología, todo lo que es virología, los médicos, salud, sanidad, los economistas. Necesitamos formar a los próximos líderes de la próxima generación, y lo que queda claro es que lo que estamos ofreciendo actualmente en matemática no responde a esas necesidades. Por tanto, hay que repensar el nivel de habilidades técnico, de haga a mano, aquellas integrales que usted pasa 3 páginas para resolver, aquellas derivadas de funciones imposibles que uno nunca se va a encontrar en su vida. Hay que repensar qué se forma por ese tipo de actividades y pensar más bien en nuevas preguntas para el siglo XXI. ¿Qué contenido es necesario? Si yo quiero formar un economista, ¿qué matemática necesita ese economista? ¿Para hacer qué? Entonces, mientras yo más sepa del uso de la matemática por el economista, mejor podré preparar un curso de matemática que le sea útil. Hay muchas cosas. Yo he estado, ¿no?, en reuniones con ingenieros y me decían, pero bueno, es que a lo mejor lo necesita. Bueno, pero si usted forma bien en 4 cosas, a lo mejor el alumno solo, si lo necesita, podrá estudiar otras cosas. Usted no tiene que enseñar toda la matemática posible. Usted puede enseñar bien unas cuantas cosas, y el 2% de alumnos que encuentren series numéricas, pues a lo mejor las pueden estudiar solo, o la pueden estudiar en maestría o en doctorado, pero no en primer año, porque no lo van a usar en el resto de los años de ingeniería. Entonces sí es importante plantearse esto, y en el siglo XXI, pues que nos replanteemos qué significa enseñar y aprender matemáticas en el siglo XXI. Como les dije, los programas de cálculo que se usan actualmente vienen en su mayoría de la Escuela Politécnica de París, de la época de Lagrange. Entonces estamos hablando de finales del siglo XIX, perdón. Por tanto, en una época en la que las universidades son cada vez más responsables ante la sociedad, no podemos seguir justificando cursos de matemática con 60% de reprobación, cuando sabemos que ese contenido no se va a usar en los cursos siguientes. Por tanto, tenemos que intentar resolver esto, y una de las pistas que ofrece la investigación es usar la modelización. Vamos a buscar problemas de un área específica, y resolviendo el problema vamos a descubrir o reinventar la matemática necesaria para este área de formación profesional. Entonces, no le voy a dar lo que yo creo que usted necesita, le voy a dar lo que de verdad usted necesita. Entonces, Brian Faulkner, él da algunas recomendaciones en su tesis. Él dice, la primera, proveer más actividades de modelización y más contextos. Si el alumno tiene que aprender un contenido,
explique para qué lo tiene que entender. Esa explicación de usted lo va a ver más tarde, en el siglo XXI ya no sirve, el alumno quiere saber en qué contexto necesito aprender esto. El otro contexto es introducir explícitamente y variar la presentación simbólica. Un problema que pasa mucho es que la notación en matemática no es la misma que en física o en otras áreas, entonces también hay que preparar al alumno a esta multiplicidad de representaciones y de simbología. Y la gran recomendación de Brian es corten en técnicas analíticas manuales que ya nadie usa, que tenemos computadores para eso, y usted va a ganar mucho más tiempo para trabajar las dos primeras recomendaciones. Entonces aquí tiene una recomendación reciente del año pasado, lo cual me lleva a mí a volver a la formación de profesores universitarios de matemática. Por tanto, yo espero que quede claro que no basta con saber, hay que saber matemáticas, sí, pero no basta con saber matemática. Si usted sabe mucha matemática, pero no tiene conocimiento didáctico del contenido, o no sabe para qué su alumno lo va a usar en los cursos de tercer y cuarto año, pues va a haber un problema importante para sus alumnos. Por tanto, es importante desarrollar la didáctica del contenido para el profesor de secundaria, de universidad y cualquier formador. O sea, usted no va a formar matemáticos, va a formar alumnos, a ciudadanos, a líderes que van a necesitar de un razonamiento matemático crítico. Y también es importante conocer el perfil profesional del estudiante. Si estoy dando curso de matemática a un químico, ¿por qué este químico necesita matemática? Es una pregunta necesaria que hay que hacerse, y eso nos va a llevar a repensar los currículos y los programas de cursos de matemática en los diferentes programas de formación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, esto es todo por hoy. Les agradezco su participación, su interés. Aquí tienen mi correo por si quieren conversar o si quieren continuar conversando sobre este tema. Y tenemos unos cuantos minutos para preguntas y, bueno, para intercambiar ideas, para cualquier cosa. He visto varios comentarios y preguntas, entonces no sé si Samantha ha apuntado algunas cosas, entonces voy a dejar, voy a dejar aquí por si alguien quiere apuntar mi correo, y bueno, si Samantha quiere mediar y hacerle algunas preguntas, pues yo estaré encantado de responderle. Ok, les hemos socializado a los participantes que quienes quieran participar o interactuar directamente con usted, deben alzar la mano. En este momento hay 2, 4, 5 personas solicitando alzar la mano. Si usted lo considera pertinente, podemos darle paso a cada uno para que pueda hacer su pregunta, o si usted gusta, podemos leer las preguntas del chat. Damos entonces la participación, profesor Alejandro. Sí, perfecto. Ok. Buenas tardes desde Chile. Hola, buenas tardes. De la Universidad de Concepción de Chile. Ah, qué bien. He estado en Concepción. Sí, sí, bueno, la universidad nuestra es muy grande y muy bonita además. Sí, 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 he estado en el campus. Qué bueno. Pues nada, bienvenido si quiere venir de nuevo. Gracias. Alejandro, bueno, extraordinaria la presentación, la verdad que tal vez nos representa a muchos ingenieros que estamos justamente lidiando con los problemas que usted señala en la enseñanza de la matemática a nuestros alumnos. Y exactamente las mismas características que tiene el comportamiento, digamos, de los alumnos en primeros años, en segundos años, con los ramos de matemáticas se dan también en Chile y en prácticamente en todas nuestras universidades. Pero también yo quería poner otra mirada, que es la mirada del profesor de matemática, que es el profesor de matemática que por una cuestión de economía de escala, ¿cierto? No diseña un curso para, por ejemplo, el caso de mi especialidad, que es informática, ¿ya? Y para el caso, por ejemplo, tengo otro colega que está también participando en el evento, que es Luis García, que es eléctrico, ¿ya? Y otras disciplinas, digamos, nosotros tenemos 3 especialidades de matemática, y entonces a las 3 especialidades de matemática le dan el mismo cálculo, la misma álgebra, ¿cierto? Pero claro, si nosotros quisiéramos tal vez pedir un curso de matemática para informática, un curso de matemática para los electrónicos, para los eléctricos, para las telecomunicaciones y para los químicos, cada uno de ellos sería diferente y por lo tanto no habría forma de estandarizar, y obviamente eso tendría un costo altísimo, que yo creo que las universidades latinoamericanas, y me atrevería incluso a arriesgarme a que en el mundo, ¿cierto?, se hace una matemática común para todos los ingenieros, porque en el fondo lo otro es carísimo, ya tener un profesor. ¿Cuál es la opinión ahí en las investigaciones? ¿Cómo se puede reparar ese...? De hecho, bueno, la investigación a nivel mundial nos indica cómo evidentemente hay un nivel de recomendaciones
Luego hay un nivel de restricciones institucionales. Entonces, evidentemente, las restricciones, las recomendaciones están ahí. Luego, cada institución tiene que ver cómo apropiárselas o cómo adaptarlas a su contexto. La primera cosa que tiene que estar clara es, aunque se dé el mismo curso para 4 u 8 o 15 titulaciones, podemos repensar el contenido. En el siglo XXI es todavía necesario que el alumno pase 3 semanas aprendiendo a hacer cálculo de primitivas a mano. La respuesta es no. En el siglo XXI no es necesario ya. Entonces, lo que sí se puede intentar ver, bueno, aunque hay un curso que es común pues para 300 alumnos o para 500 alumnos, que suele pasar en muchos países, podemos repensar el contenido. Entonces, si yo sé que entre esos 300 alumnos vienen de diferentes áreas de ingeniería, yo sí puedo saber, bueno, la función más difícil que este alumno va a tener que derivar o integrar es esta. Entonces, ¿para qué voy a pasar 3 semanas derivando, integrando funciones imposibles que sé que estos alumnos nunca se van a encontrar? De hecho, hay software. De hecho, muchos matemáticos usan software para hacer ese tipo de cosas. Yo también lo uso. Entonces, o sea, estamos en el siglo XXI, ya no estamos en la época de Lagrange, estamos en el siglo XXI. La primera cosa es, podemos repensar dentro de la matemática muchas cosas. Hay muchos contenidos que están ahí porque siempre estuvieron, porque cuando Lagrange creó el curso de cálculo en la Escuela Politécnica, para Lagrange fueron importantes y han seguido. Nadie cuestiona que series numéricas estén ahí, pero explíqueme qué ingeniero o qué economista usa series numéricas. Pero siguen ahí porque se pusieron ahí y nunca nadie ha cuestionado ese contenido. Si yo quito algunos contenidos, evidentemente cada institución tiene que decidir qué contenidos son más importantes. Uno puede encontrar más tiempo para otras habilidades que son necesarias. Entonces, yo no digo, quite matemática, no, de matemáticas, por favor, pero en vez de pasar 3 semanas calculando integrales a mano de funciones imposibles que nadie se va a encontrar, pasen 1 semana haciendo gráficas de funciones primitivas. Eso los ingenieros necesitan. De hecho, hay arquitectos que me han dicho que ellos también lo usan. Entonces, hay una habilidad que es matemática, que es saber qué forma tiene la gráfica de la primitiva de una función. Se los mostré en el ejemplo de hoy. Eso se puede aprender en un curso de cálculo. O sea, ¿por qué el alumno tiene que ver eso en el curso de resistencia de materiales? Es un cálculo. Yo puedo enseñar a un alumno a tener una impresión de qué forma va a tener la gráfica de la integral. De hecho, hay mucha investigación sobre el aprendizaje de la derivada, y lo que la investigación nos indica es que el alumno aprende de memoria todos los resultados de la derivada, la regla de la cadena, la regla de esto, la regla de aquello, pero usted le pone a un alumno 2 gráficas, una función y la derivada, y le dice cuál es la función y cuál es la derivada. El alumno no sabe, no tiene ni idea, pues, porque nunca se le ha enseñado, pero ese trabajo sería mucho más conceptual y más necesario para muchas áreas de tecnología, que usted saber aplicar la regla de la cadena al seno del coseno de la tangente hiperbólica. Es que eso nadie lo va a usar. Entonces, lo que tenemos que repensar es dentro de la matemática el contenido, qué competencias son más necesarias para el siglo XXI. O sea, usted pasar 3 páginas a mano resolviendo una integral no es necesario para el siglo XXI. Será necesario para algunas personas, pues claro, si usted quiere trabajar a la NASA, a lo mejor, pero no me haga reprobar 1/3 de los ingenieros por una habilidad que no va a necesitar. ¿Lo ven? La segunda cosa sería entonces, vamos a ver institucionalmente a cuántos programas puede dar el mismo curso de cálculo. Entonces hay que encontrar un término medio. Si usted me puede decir, bueno, pero es que mi curso de cálculo va para 4 especialidades de ingeniería. Bueno, pero a lo mejor si usted da, pues en derivada un ejemplo de electrónica, en integrales un ejemplo de civil, bueno, poco a poco, o sea, es mejor que no dar ningún ejemplo. O sea, la excusa de tengo 4 programas, no doy ningún ejemplo, esa ya no me vale, en el siglo XXI ya no vale. Entonces, pues usted tiene 4 programas, pues con que dé un ejemplo, pues para un programa, otro, o sea, en un semestre uno se puede organizar para hacer eso. O sea, eso va a ser mucho más interesante para sus alumnos. Incluso el alumno de electrónica, pues usted un ejemplo de civil, al menos en ingeniería, o sea, al menos le va a interesar más que calcular la derivada de la tangente del seno hiperbólico. Entonces, sí hay que pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Las instituciones que pueden dar un curso para un programa, pues fantástico, entonces adáptenlo, pero sí se puede hacer mucho. Entonces, a lo mejor en vez de empezar a enseñar integrales con las sumas de Riemann y las particiones de intervalos en los números reales, que su alumno va a morir, pues a lo mejor yo puedo empezar con mi grupo de ingeniería de 5 perfiles, pues con los que les enseño a ustedes las vigas. Bueno, todos los alumnos saben que es una viga, algunos de ellos van a estudiar las vigas, pero esa idea va a ser a lo mejor mucho más útil y modelizar un problema real para encontrar la integral
va a ser mucho más interesante para esos alumnos de 5 programas que una suma de Riemann y la partición y el límite superior y el límite inferior de la suma de Riemann. Ahí van a morir todos. Entonces sí es importante que pensemos en este tipo de cosas. Entonces es un trabajo matemático, es un trabajo muy interesante, pero es un trabajo de modelización. Se desarrollan muchas habilidades que son mucho más necesarias que calcular a mano derivadas de 3 páginas. ¿Sí? ¿Bien? Muchas gracias, profesor. De nada. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, no, pues muy grato el espacio porque, como decía el compañero anterior, creo que nos identificamos plenamente con este tema. Yo personalmente fui víctima de ese repruebe, aún siendo ingeniero. Me dio muy fuerte al principio, definitivamente una matemática, la que llaman matemática 1, 3 veces viéndola porque simplemente me equivocaba en que no hacía una derivada, no comprendía el concepto. Bueno, más que unas preguntas, yo creo que es una reflexión que incluso pues lo tocó en la charla, profesor. Se reafirma el concepto que hace carrera entre los estudiantes y muchos profesores. Se dice, se sabe mucho, pero no sabe transmitirlo. Creo que cuando usted habló del conocimiento didáctico, es el escenario que explica toda esta situación de profesores que, digamos, saben, conocen, manejan muy bien todos estos principios, pero que llevarlos a la práctica e identificarlos y enrutarlos con un conocimiento a favor de una carrera o un programa, pues sí, definitivamente hacía falta. Pues creo que ese es como el eslabón perdido que estábamos buscando. Lo segundo, un ingeniero para dar básicos me parece que es un punto clave. De hecho, hace poco en una institución a la que pertenecía estábamos en reforma curricular y el tire y afloje era, bueno, ¿por qué como ingenieros no podemos dar los cursos de matemáticas? Somos los llamados a conducir ese conocimiento porque hemos vivido ya una experiencia y conocemos hasta qué punto esos números y esos conceptos se pueden profundizar. Eso era un constante discusión y era muy difícil quitar ese poder a esos departamentos de matemáticas para dictar esos. Lo logramos con estadística, ¿no? Lo logramos con estadística, ¿sí? Definitivamente en el pasar de los tiempos logramos que los cursos de estadística recayeran sobre los ingenieros, donde encontramos muchos mejores resultados, ¿sí? Porque pues intentábamos irnos muy al grano, como dicen ahí, ¿sí? Allí. De pronto, la inquietud que tengo, yo participé, lideré un proceso de acreditación internacional bajo el modelo EIBET. De pronto allí tuvimos algunas dificultades porque hay unos porcentajes de básicos que se solicitan, pues, de asignaturas básicas y pues no sé hasta qué punto estos modelos puedan limitar esta situación de que esas matemáticas puedan ser dadas por ingenieros. ¿Por qué me voy a ese punto? Porque creo que de pronto muy pocos profesores licenciados en matemáticas tienen esa capacidad de la didáctica. Y es natural, lo decía usted hace un rato, no tienen la culpa. Simplemente lo formaron en una escuela rigurosa de métodos, metodologías, y pues no tienen el pensamiento de ingenieros que pues que muchos logramos vivir, lo logramos poner o conocer en la experiencia. Y pues entonces ahí tuvimos, por ejemplo, en ese proceso de acreditación, tuvimos esa dificultad. Por eso logramos como robarnos el curso de estadística, pero digamos los otros cursos quedaron en manos de matemáticas, sin decir que lo hicieran mal, pero sí falta esa conducción. Entonces no sé hasta qué punto un modelo de estos pueda afectar este tipo de pretensiones. Bueno, de hecho, bueno, como hablé con el anterior compañero, o sea, el problema es complejo a diferentes niveles, ¿no? Está el profesor y su formación, luego está los programas, las instituciones, los departamentos, ¿verdad? Entonces, eso, un desafío importante a nivel institucional es eso, las universidades están organizadas de tal manera, hay una lucha, ¿no? Por quién da tal curso, pero
por eso yo insisto mucho, ¿no? En evitar que sea ¿cómo es? Un intercambio de opiniones, de yo creo que, a mí me parece que, entonces vamos a buscar datos. Entonces, la investigación ahora en didáctica, le he mostrado sus 2 tesis del 2019, 2018, 2019, o sea, tesis salidas del horno reciente, ¿verdad? Porque lo que han hecho es eso, vamos a buscar ingenieros, vamos a buscar grupos de ingenieros, vamos a analizar cursos de ingeniería y vamos a ver realmente qué están usando, o sea, que no sea un debate de la derivada es importante, no, vamos a ver si la derivada es importante para ellos y qué aspecto de la derivada es importante y qué habilidades con la derivada son importantes. Entonces, para mí lo fundamental es que el debate se haga basado en investigación y no en opiniones, porque no hay mucha, sobre todo en la matemática, que es el área que yo conozco, hay mucha opinión fundamentalista de usted necesita saber límites, necesita epsilon delta, necesita números reales. Bueno, demuéstreme que los necesito, dígame dónde los necesito. Entonces, yo soy más, ¿no?, de investigación en didáctica, pues vamos a buscar datos y vamos a encontrar dónde se usan las cosas y para hacer qué. Y yo no tengo respuesta para quién debería dar esos cursos. Tengo datos sobre cómo hacen. Tenemos un artículo que salió este año en el que entrevistamos para un curso de ingeniería cómo es supervisar el proyecto final de ingeniería a una persona con formación en matemática y una persona con formación en ingeniería, y las prácticas son distintas. O sea, el proyecto final, que es el mismo curso, realmente según el alumno con quien el profesor trabaje, va a ser 2 experiencias distintas, porque uno va a poner más énfasis en un cierto tipo de prácticas matemáticas, el otro va a poner énfasis en otro tipo de prácticas de ingeniería. Entonces, para mí es importante que comprendamos más y que tengamos más datos sobre las prácticas, que son distintas, las necesidades de ingenieros, economistas o de otros profesionales, para tener datos de, primero, qué matemática sería importante y quién la debería dar. De un punto de vista institucional, el cambio está llegando, y como les dije en la presentación, en Estados Unidos ya hay universidades que el departamento de ingeniería les ha arrancado el curso de matemática a los departamentos de matemática, lo cual tiene impacto financiero sobre los departamentos, claramente. Les doy un ejemplo que yo conozco. Aquí en Montreal está la Escuela de Altos Estudios Comerciales, HSC, Haute Étude Commercial, que es una a nivel de Norteamérica, de las más importantes. Yo no sé ahora, pero cuando se creó el programa que les voy a contar, era la única en América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, que ofrecía un máster trilingüe en economía o finanzas, alguna cosa de ese tipo. Entonces, en esta escuela de altos estudios comerciales, el curso de cálculo lo dan ellos, no lo dan matemáticas. Entonces, imagínense, una de las escuelas más importantes de América del Norte, de economía y finanzas, ellos han decidido que son ellos quienes dan todos los cursos, incluso los de matemática. Entonces, es una tendencia que puede pasar, y si los departamentos de matemáticas quieren todavía contar, pues, ¿no?, con los ingresos de dar cursos de matemática, va a haber un cambio en adaptación. Usted no puede continuar con enfoques del siglo XIX para los del siglo XXI. Entonces, o hay colaboración o va a haber guerra, y la guerra puede pasar de todo. Entonces, mejor colaboración. Entonces, para mí, a fecha de hoy, pero insisto, necesitaría más investigación, el escenario ideal serían cursos compartidos, de, bueno, el matemático se siente con el ingeniero, tengo que dar integrales. ¿Dónde estudia integrales? Pues usted me cuenta, vamos a preparar una actividad para hacer tal cosa. ¿Y dónde usa derivadas? Usted, o sea, pues que la gente se hable, que es lo que debería ser lo ideal, pues que equipos codisciplinares creen y creen esos nuevos cursos que responderían más a las necesidades profesionales de los alumnos y de los nuevos líderes. Pero a mí lo que no me parece normal, porque eso, que 1/3 de los alumnos abandonen por un curso que luego no tiene impacto en el resto de las disciplinas. Eso no es normal en el siglo XXI, me parece a mí. Muchas gracias, profesor. Vale, de nada. Y había, creo que era Rafael, que no podía hablar, que nos escribió. ¿Es Rafael Aguilar? Ajá, vamos a ver si en este momento... Está escrito, escribió algo aquí. ¿La leo en voz alta, la pregunta de Rafael? Claro. Sí, bien fuera, profesor. Dice, los problemas de formación desde la escuela basada en la matemática, no solo para las matemáticas o ingenieros, ha sido un factor importante para el abandono y desmotivar en persistir y seguir en la formación profesional en cualquier campo, y que tiene que ver con el desarrollo humano, como lo tiene Singapur y otros países desarrollados frente a los países tercermundistas. Y no sé si continúa Rafael, a ver si dice algo más por aquí. Entonces, sí, o sea, evidentemente, como les dije, ¿no?, los índices de desarrollo humano son varias variables. O sea, no, es difícil, ¿no? Uno tiene el índice, que es un número, pero detrás de ese número se esconden muchos indicadores,
pero sí es importante, como les mostré, o sea, yo no les puedo hablar de causa-consecuencia, pero lo que les mostré, los países líderes en la prueba PISA en matemáticas, como pueden ver, son los países líderes en índice de desarrollo humano, con la única excepción de China. Entonces yo no sé quién fue primero, huevo o la gallina, si es porque son buenos en matemáticas que son punteros, o si porque son punteros son buenos en matemáticas, o a lo mejor hay una correlación y las dos cosas se dan juntas, pero sí es importante analizar mejor. Entonces sí podemos ver, ¿no?, que los países donde los alumnos parece que se desenvuelven mejor en matemáticas, son países que desde un punto de vista de industria y de desarrollo, pues salen mejor en la foto de PISA. Entonces, necesitamos investigación en didáctica, también es un tema que es importante, y eso hay que ver, ¿no?, hasta qué punto pues el índice de desarrollo de un país se desarrolla. Eso podemos aventurar una correlación, pero fuerte, no fuerte, cuáles son las variables más importantes, pues habría que investigar. Pero sí, evidentemente, yo por la experiencia que tengo, yo he trabajado en muchas colaboraciones, América del Norte, América Latina, Europa, África sobre todo. Entonces lo que veo mucho, ¿no?, en muchos países que tienen menor índice de desarrollo, lo que veo en la enseñanza de la matemática en la escuela y en la universidad son enfoques memorísticos, enfoques de mucho contenido, por tanto hay que ir corriendo sobre todo. Entonces hay una paradoja importante, ¿no? Se cree que el alumno entienda matemática, pero no se le da tiempo para entenderla. Uno pasa el currículum corriendo, porque hay que ver 40.000 fórmulas, y ya, y yo me confieso con ustedes, ¿no? Yo tuve que aprender en mi bachillerato, ¿no?, todas las fórmulas del seno de la suma, el seno de la resta, el seno del producto, todas esas fórmulas, ¿no? Y ahora mismo me acuerdo, creo que de 2 o de 3, lo cual no afecta a mi comprensión de lo que es un seno y un coseno. Y cuando las necesite, las buscaré en un libro y ya está. O sea, el hecho de que no sepa de memoria todas esas fórmulas no me hace ni mejor ni peor si tengo que hacer una derivada o una integral. Pues mira, estoy en el siglo XXI, busco internet, busco un libro o intento deducirla yo solo y ya está. Entonces eso, ¿no? Todo el tiempo que se pasó a que aprendiera de memoria todas esas fórmulas, se podía haber pasado mejor a que entendiera mejor fenómenos, a que modelizara, a, no sé, a resolver problemas del siglo XXI, no sé. O sea, yo creo que necesariamente hay que repensar los currículum a todos los niveles escolares. Y alguien escribió en el chat, lo vi pasar rápido, de que evidentemente, como yo le dije al comienzo de la presentación, como mi área es matemática, pues yo le hablo de matemática y de lo que hay que hacer. Como yo conozco la matemática, me permito ser crítico con la matemática porque conozco lo que se hace en los cursos de matemática y sé bien, pues un poco, ¿no?, la justificación de los enfoques, pero el mismo debate se puede tener con otras disciplinas. Podríamos, ¿no?, lo mismo, analizar, ¿no?, el papel de los cursos de lengua, historia. O sea, en general hay muchos programas que vienen de muy atrás y habría que ver, ¿no?, hasta qué punto esos cursos, tal como están montados, responden a intereses o a necesidades de la ciudadanía y de los profesionales del siglo XXI.